Una de las cuestiones fundamentales que tienen este tipo de encuentros es que provocan muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones. Yo voy a comenzar ahora con una para mí misma. Yo soy así. ¿Qué es lo que me atrae a este evento? A diferencia de los golpes secos guardados en la memoria de Juan Canela Claver, a mí lo que me resuena en la memoria es esta posibilidad de construir comunidades temporales, de estructurar comunidades temporales que nos ofrecen eventos de este tipo. Esos son lo que tengo guardado en la memoria, es la risa, son las ideas inteligentes y la oportunidad de hablar con personas, y esto lo digo de manera muy egoísta, con personas a las que admiro, respeto y amo profundamente, como estas tres personas que me acompañan hoy. Estas tres personas que me acompañan hoy están a propósito de lo que llamamos la parcela. Yo llamé la parcela esta serie de diálogos que son acerca de cercanía y límites. A ver hasta dónde puedo yo hacerle preguntas a Inti, o hasta dónde puedo hacerle preguntas a Juan. Claro, sobre su trabajo, preguntas profesionales, que en el caso de nuestras labores, las preguntas profesionales son siempre emotivas. No hay manera de separar una cosa de la otra. Los cuatro trabajamos lo curatorial. Más que ser curadores, trabajamos lo curatorial, porque no es necesariamente algo que se hace, una operación, sino algo que se practica como no sé, forma de vida, como acto de fe, porque muchas veces nos tiramos de precipicios. Entonces, yo diseñé estas entrevistas también para saciar un poco mi necesidad de saber sobre estas personas a las que admiro tanto y a las que le llevo tantos años, pero tanto como años le tengo cariño. O sea que Juan Canela Claver es curador independiente y crítico, cofundador de Bar Project y es miembro de la Comisión de Programas de Hangar en Barcelona. Inti Guerrero Oliveros es curador adjunto Estrellita Brodsky de Arte Latinoamericano de la Tate en Londres y es director del Bellas Artes Project en Manila y Batán y muchas otras cosas. Joel Butler Fernández es crítico de arte, curador e investigador de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, pero reside en Madrid, donde decidió irse para alejarse de todos nosotros. No, ustedes vieron que hice insistencia en los segundos apellidos, porque yo creo que si bien en otras culturas no es tan importante, en el caso nuestro sí lo es. Y es fundamental que mencionemos esos Guerrero Oliveros, esos Canela Claver y esos Butler Fernández. Así que sin más cursilería profesional, quiero comenzar. Vamos a hacer esto de una manera muy particular. Estamos en la sala de nuestra casa y ustedes están viéndonos con un complejo así un poco voyerístico. Después pueden participar. Yo nunca le he preguntado esto a Juan Canela Claver. ¿Qué es Bar? Porque yo acabo de presentarte como el cofundador de Bar. Para mí Bar tiene una acepción múltiple y hedonista. ¿Qué es Bar? Bueno, primero, ¿se escucha así? Sí. Primero, muchas gracias Sara, por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, de poder participar y de poder conversar con vosotros y de formar parte de esa comunidad temporal de la que hablabas antes, que creo que es
como muchas veces lo más importante que nos llevamos de estas prácticas y formas de vida de las que participamos. No sé esto cómo funciona. La presentación de Juan. Es que tienes que sigue. Lo que pasa es que ahora hemos cambiado el orden de la pregunta y hemos cambiado el orden de todo. Exacto. No. Tú me pediste. Fue culpa mía. Perdón, voy a hacer esto que no se hace, pasar todas estas rápido para luego volver, ¿vale? Sí. Estamos en la sala de nuestra casa. Ya, por eso. Bueno, me preguntabas qué es VAR. VAR es un proyecto que comenzamos hace ya 6 años con otras 2 curadoras con base en Barcelona, con Andrea Rodríguez y Verónica Valentini. Surge de... Creo que en la charla anterior han salido varias cosas que tienen mucho que ver por qué surge un proyecto como VAR, y surge de echar en falta cosas que echábamos en falta en nuestro contexto, ¿no? En ese caso Barcelona. Además, ninguno de los 3 somos de Barcelona. Nos encontramos allí y en un momento dado ese echar de menos algo nos hace querer poner en marcha algo. Los 3 habíamos dejado trabajos más o menos institucionales o fijos para lanzarnos un poco a ser curadores independientes, y en ese dudar y ver hacia dónde vamos a poder sobrevivir de esto, nos vamos a morir de hambre, etcétera, hay un impulso de querer hacer algo juntos y de poner algo en marcha en la ciudad. VAR se llama VAR, además de porque nos gustan los bares y nos gusta estar en los bares, nos gustan también muchas cosas que pasan en los bares, ¿no? Y que no es siempre, aunque muchas veces también pasarlo bien, pero tiene que ver con esa informalidad y con esa organicidad y con ese estar juntos de una manera relajada, ¿no? Digamos. Y había otra cosa que nos interesaba mucho de ese concepto, de ese lugar, que es la hospitalidad, ¿no? Queríamos que la hospitalidad fuera también un elemento central del proyecto. Decidimos poner en marcha un programa de residencias internacionales que lleva 6 años funcionando, precisamente porque echábamos en falta eso, gente que viniera de otros contextos a la ciudad de Barcelona, estuviera un tiempo, hubiera un diálogo con el contexto local, pero también con la ciudad, con el contexto sociopolítico, con la historia y sobre todo con la comunidad artística de Barcelona, ¿no? La idea también fue desde el principio trabajar, como decía, con esta idea de informalidad, de flexibilidad, pero de profesionalidad. O sea, siendo un proyecto independiente, para nosotros también era muy importante ser capaces de pagarle a todo el mundo con el que trabajamos, pagarnos nosotros mismos, para precisamente una cosa que se hablaba antes, poder poner en marcha un proyecto sostenible y que durara en el tiempo y que no nos agotáramos en 2 años, ¿no? Y ahí la importancia también de eso que se hablaba antes, de la capacidad de generar infraestructuras que tiene la curaduría, ¿no? Obviamente trabajamos con ideas y trabajamos con discursos y trabajamos con relatos, pero también trabajamos con infraestructuras y hay una capacidad de generar espacios de trabajo, lugares de encuentro, formas de hacer, y nos parecía en ese sentido muy importante poder poner en marcha un proyecto en el que trabajar de unas formas que nos apetecía y que no podíamos hacer en las instituciones o los lugares donde nos estaban invitando, ¿no? Decidimos poner en marcha este programa de residencias invitando a artistas y curadores a que vinieran a Barcelona durante 3 meses, estén un rato en la ciudad. Voy a ir pasando así para que se vayan viendo algunos proyectos. Que estén un rato en la ciudad, trabajando en algún proyecto específico. Decidimos no tener un espacio propio de exposiciones. De hecho, no queríamos, pensábamos que no queríamos hacer exposiciones y tampoco queríamos invertir el presupuesto que obviamente tuvimos que buscar, porque los 3 veníamos de situaciones totalmente independientes, en una infraestructura, sino en las personas con las que íbamos a trabajar. Y esto nos permitía además trabajar y colaborar con distintos lugares de Barcelona. También 2013, situación de crisis económica, recortes, hay un montón de lugares, pero muchos con poco programa, ¿no? Ver también nos interesaba mucho ver de qué manera podíamos colaborar entre el proyecto independiente y la institución artística, pero de una forma con sentido, ¿no? y con consecuencia. Entonces, básicamente, invitamos a los residentes a que estén 3 meses en Barcelona, y dependiendo de su proyecto, buscamos el lugar donde se va a presentar al final algo, que puede ser una performance, que puede ser una charla, que puede ser cualquier cosa. A veces han sido exposiciones, casi nunca. Entender también ese lugar donde se presenta como parte del propio proyecto, ¿no? Esa cuestión de la forma contenido es algo que me interesa mucho también. Y que ese lugar donde se presenta tenga sentido con la naturaleza del proyecto, y muchas veces no son espacios artísticos, sino que son otro tipo de lugares, ¿no?
En este caso, por ejemplo, fue una de las últimas residentes, Erika Flores, que es una curadora de Cali, que seguro que muchos conocéis, y Erika al final de la residencia hizo una conferencia performativa y una fiesta que hicimos en un bar del Raval donde habíamos ido en muchas ocasiones, y luego con la ayuda de Eric Beltrán, que es un artista mexicano que vive allá en Barcelona, hicieron una sesión de cumbia suave. Cumbia suave. Y bueno, también es pensar y experimentar con ese tipo de formatos que a veces se salen de los lugares más habituales. Voy a pasar a algunos proyectos. Este es un proyecto de Eva Rawson, que fue también otra residente el año pasado. Ella era curadora en Showroom, ahora está en Noruega. Y Eva fue como una de estas residentes que conoció a todo el mundo, tenía una energía increíble, y generó un programa público en colaboración con mucha gente de Barcelona, que se llamó La Musea, con la idea de pensar un museo o una institución desde un punto de vista transfeminista. Ahí se hicieron distintos eventos que tuvieron que ver muchas veces con encuentros, con comida. Uno fue en Ñam Ñam, que es un espacio independiente de Barcelona con el que colaboramos a veces. Otro fue en la Fundación Tapies, también como un encuentro más con la institución más, digamos, clásica, y otro en otro espacio independiente. Este fue un proyecto de Ina Hagen, que fue otra de las residentes que tuvimos. Organizó un encuentro en una fuente de Barcelona, creando un dispositivo móvil para la gente que iba a ir a ese encuentro, y entonces nos juntamos allí a una hora determinada y las conversaciones se daban a través de un dispositivo en nuestros teléfonos que se había instalado antes, y ella iba dando como una serie de coordenadas. Y la conversación giró en torno a cosas bastante extrañas. No estaba permitido hablar y estábamos allí todos mirando la fuente, y fue muy bonito porque en un momento dado el sol se iba y se veía como, bueno, había pensado muy bien como esta idea, ¿no? Pero también la idea de trabajar en el espacio público, de salir de esos espacios, como decía, más institucionales, con los que nos interesa dialogar, y como se hablaba antes, no es ningún proyecto que vaya contra la institución, sino todo lo contrario, en pensar también la importancia de este tipo de proyectos independientes en los contextos artísticos, y cómo el diálogo con las instituciones y con otro tipo de proyectos o incluso las galerías para fortalecer el contexto, ¿no? Bueno, tampoco me quiero extender mucho más, pero aquí hay otro tipo de proyectos, de residentes. Un mensaje telepático de Eduardo Navarro. El año pasado organizamos también un simposio sobre programa público. Entendemos también la práctica que desarrollamos alrededor de las residencias. Al final todas las presentaciones, además, no he dicho tampoco que cuando no tenemos las residencias largas hacemos residencias cortas de comisarios que vienen a conocer el contexto y hacer algún tipo de presentación pública. Todo eso genera un programa público, y se nos ocurrió, cuando cumplíamos 5 años, hacer este simposio en colaboración también con la Fundación Tapies, invitando a gente de distintos contextos que o trabajaran desde las instituciones generando programa público, o trabajaran de forma independiente, o incluso artistas cuyos formatos artísticos se acercaran más a lo que pudiera ser un programa público que algo expositivo, ¿no? Y bueno, tuvimos una sesión de una semana en Barcelona donde nos encontrábamos por las mañanas a trabajar en grupos cerrados, por las tardes había charlas públicas, y luego distintas acciones. Vino gente como Santiago Villanueva del Mamba de Buenos Aires, Daniel Blanca Bubay, que tiene un proyecto en Bruselas que se llama Alepo, que es súper interesante. Vino, bueno, distintos contextos, Apartamento 22 en Rabat, y después había también acciones de los artistas que teníamos en residencia que iban sucediendo por distintos lugares de la ciudad, ¿no? Y yo creo que no. No, pero que me quiero agarrar de algo que dices y nociones con las que he trabajado recientemente, y es la idea del tiburón y las rémoras. Sabes que las rémoras son estas, que es lo mismo que un parásito amable que tiene el tiburón, que viven en codependencia. El tiburón grandioso, gigantesco, y la rémora, este pez más pequeño, pero que se alimenta de él mismo. Creo que es importante esa existencia como parásito amable dentro de la institucionalidad del arte. Pero como nuestro conversatorio hoy se trata también sobre las posibilidades reivindicativas, transformadoras y hasta sanadoras, literalmente, de lo curatorial, y conozco un proyecto tuyo reciente
que es, tú me dices si lo pronuncio bien, Cale, ¿no? Sí, Así. más o menos. Es una... Ah, no, dilo como es porque no me No, va... tampoco sé bien cómo es porque es italiano antiguo, que no sé bien cómo se pronuncia. Pero sería algo así como Ah, haberme dicho que era italiano antiguo. y Ay, la por traducción Dios. es cae. O sea, que Bueno, si quieres... pues cae. Es una exposición curada por ti que cuestiona el lugar de la magia, lo ritual en relación con la naturaleza, desde la perspectiva de la producción de sentido, ¿no? Al principio hablaban de lo irracional, pero decidieron eliminar lo irracional en relación con lo curatorial. Y yo te iba a preguntar precisamente sobre cuánto de irracional hay en lo curatorial, pero prefiero preguntarte cuánto de sanador realmente hay en ese acto curatorial. Vale. Para contestarte voy a explicar un poquito el proyecto. Es un proyecto que, como decías, se mete en esa relación entre lo mágico y lo natural. Y fue un proyecto en el que hubo varias cosas muy importantes. Por un lado, esa comunidad temporal de la que hablábamos fue súper potente y el grupo de artistas es un proyecto en el que estuve trabajando bastante tiempo y tuve oportunidad de tener una relación y un diálogo largo individualmente con ellos y también un diálogo común entre todos que no muchas veces somos capaces de hacer, por lo menos trabajando desde lo independiente y las velocidades a las que nos vemos sometidos, ¿no? Hay otra cosa importante que es que las prácticas de muchos de estos artistas, o en las prácticas de muchos de estos artistas casi se confundía lo mágico con lo artístico, ¿no? Y en muchos de sus trabajos había un aspecto mágico real que era parte de esto. Otra cosa que sucedió fue que en el proceso de trabajo fue un proyecto que tuvo lugar en Tabacalera, en el País Vasco. Esto es un eguzquilore, que es una flor de un cardo que ponen en el País Vasco en las puertas de las casas, todavía a día de hoy, para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Y un poco da la idea de hacia dónde queríamos o qué era lo que queríamos investigar, o con qué era con lo que queríamos trabajar, que un poco era escapar de esa forma de entender el mundo racional y moderna que nos ha traído hasta donde estamos y que quizá no va muy bien, y pensar en esas otras formas de entender el mundo, esas otras ontologías, esas otras formas de pensar que se han ido descartando históricamente. Pues se puede pensar muy rápido en las quemas de brujas, ¿no? Todo eso que ha ido desapareciendo, pero que no ha desaparecido en realidad y que sigue ahí. ¿Y qué pasa si nos permitimos de alguna manera entender que quizá por ahí hay otros caminos en la relación con el mundo? Lo que sucedió también, como decía, es que en el proceso de trabajo de esto, y hablaba antes de esa relación forma-contenido que me interesa, pero también la forma en la que haces las cosas tiene que ser consecuente, creo, con lo que uno está hablando, ¿no? Y si estaba hablando de esa cuestión mágica, ritual, irracional, no me parecía coherente hacer una investigación totalmente al uso, como estoy acostumbrado, de sentarme a investigar y leer y pensar cuál es la forma más lógica de hacer las cosas, ¿no? Entonces empecé a introducir pequeños elementos en el proceso de trabajo que me sacaban de mi área de confort y de mi forma de hacer. Por ejemplo, con muchos de los artistas participantes, como os decía, esta es Valentina Desideri, que es una de ellas, hacíamos sesiones de tarot cada cierto tiempo donde yo le preguntaba cosas sobre el proyecto y ella me daba una devolución. Esta es Valentina, que hicimos varias. Este es Osías Janov. Esto es en el montaje de la exposición, incluso en el montaje le preguntamos a las cartas. Además de las cartas, también empecé a trabajar con un péndulo y preguntarle cosas al péndulo. Cosas tan directas tipo, este artista no sé si meto en la exposición, sí o no, el péndulo lo dice y yo obedezco. Y otras cuestiones como, por ejemplo, ir a sesiones de hipnosis y entrar en estado de trance y desde ahí intentar pensar y trabajar cosas que tenían que ver con el proyecto. Simplemente para, como os decía, ¿no? Como meter o introducir esas cosas que me sacaran de mi forma de hacer. Obviamente no vamos a dejar de ser seres racionales y tampoco es la cuestión, pero sí que quizá era consecuente con todo el proyecto, ¿no? Voy a pasarla muy rápido. Esta es la instalación de Valentina Desideri, Corazón del Sol, que después, al final, os voy a contar el ritual que hicimos, que fue como la última actividad de la exposición. Bueno, aquí como unas vistas generales. Este fue el proyecto de Equipo Geleton, un colectivo de artistas de Barcelona y País Vasco,
que crearon unas cartas de tarot realizadas, se llama Historia, es un capítulo de un proyecto que lleva mucho tiempo haciendo que se llama Historia Política de las Flores, y en este caso es una baraja de tarot realizada a partir de las capacidades mágicas o curativas de las plantas, y está realizada y pintada además con pigmentos naturales, ¿no? Y hicimos varias sesiones de lectura de cartas en la exposición. Con esas cartas. Con esas cartas. Que quizá tiene un poco de ver con eso que estábamos hablando antes, ¿no? De esa capacidad curativa o sanadora o como quieras llamarla. En esta acción me parece que hay algo de eso. Bueno, no me voy a detener demasiado en las piezas, simplemente para que os hagáis una idea. Esta es la performance de Elena Izkoa, que es una artista vasca, con Valentina Desider y Corazón del Sol. Esta es una obra de Beatriz Santiago, que seguro muchos conocéis. El proyecto de Osías Janov. Osías trabajó además, Osías es un artista de Buenos Aires, trabajó con la idea de la telequinesis y de la práctica telequinética, intentando trabajar a partir de ello, y colaboró con el equipo de educación del museo, con distintos grupos, en talleres que tenían como objetivo aprender telequinesis. Y realizó una serie de intervenciones por distintos lugares del museo. Y como os decía, con Valentina y con Corazón realizamos la imagen que hemos visto primero, que era la sala de entrada de la exposición, allí había los restos de un ritual que ya se habían realizado anteriormente. Allí el público podía ir dejando ciertos elementos a partir de unas instrucciones que se incidían, y al final esta fue la última actividad, la última cosa, no sé cómo llamarlo, que hicimos en el proyecto, en el que nos juntamos una serie de personas con una convocatoria pública y volvimos a realizar ese ritual. Y el ritual era un ritual para revertir la ilusión de control sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, básicamente, con una serie de cosas muy sencillas como reunirnos, ellas son capaces como de generar un entorno de complicidad muy rápido con la gente, nos dividimos en pequeños grupos y nos contamos alguna cuestión muy personal que tuviera que ver con un abuso de poder o de control que hubieran ejercido sobre ti, ya fuera a nivel del día a día, político, cualquier tipo de situación, ¿no? Eso después, con un poco de materia orgánica nuestra, lo metimos en una especie de atillos, lo atamos a una capa que ellas habían dejado allí al principio de la exposición y fuimos girando juntos, o sea, estas son ellas explicando un poco el proyecto, aquí estábamos contándonos las cosas, estos son como los atillos donde tal. Y finalmente íbamos pasando por turnos, cada uno se ponía la capa, girabas en el sentido contrario a las agujas de reloj hasta que caías y los que estaban alrededor te recogían. Entonces ibas hasta al caldero que había, que estábamos ahí, y se quemaba. Al final se quemó también la capa y todo eso se hizo humo y se fue y igual llovió. ¿Y el efecto? Y el efecto, personalmente, para mí fue totalmente sorprendente y había una idea con ellas también de que no queríamos ni hacer una teatralización de un ritual, ni hacer una performance de un ritual, sino que queríamos hacer un ritual, ¿no? Y es algo que ellas además ya habían hecho. Personalmente, el aspecto que obviamente no voy a contar aquí, que yo comenté ese día y que era algo que me estaba sucediendo en ese momento bastante trascendental, incluso, cambió totalmente a partir de esta experiencia. Y yo tengo que decir también que no soy una persona que haya sido especialmente cercano a todo este tipo de cuestiones. No sé por qué en los últimos tiempos me he ido acercando por una cosa o por otra. Y obviamente lo que me ha pasado con este proyecto es que, además de preguntar a las cartas y al péndulo y a las piedras cosas sobre el proyecto, acabé preguntando cosas sobre mi vida. Y ahora sigo con el trance y sigo con todo. O sea, que estoy así como... Bueno, hablando de poder transformador de lo curatorial, yo, aparte de darte seguimiento de manera demente, no, te leo, yo te leo. Tú me mandaste un texto que a mí me pareció fantásticamente titulado, aparte de otras cosas que también he leído tuya que están fantásticamente tituladas. Se llamaba Secretos Resilientes Habitantes de Sonoras Danzas Compartidas. Yo personalmente me quedaría con todos tus títulos. ¿Cómo alimenta el proyecto esa poética de la titulación? O
sea, ¿cómo tú le pones nombres a las cosas? No me vengas con lo del trance. O sea, ¿cómo tú le pones nombre a las cosas? Aunque pudieran parecer resultado de un trance. Pero ¿cómo se le pone nombre a eso que haces? De hecho, me cuesta muchísimo poner los títulos a las cosas. Me cuesta más me costó más que ponerle los nombres a mis hijos. Es como que me cuesta muchísimo, no sé por qué. Pero sí que me parece que los títulos son parte del trabajo, ¿no? Y son parte del proyecto. Y me interesa también mucho, también en los textos, como decías, trabajar el lenguaje, pues quizá de otras formas un poco más alejadas de esa idea de que el lenguaje es descriptivo y tiene que describir el mundo todo el rato, ¿no? Y si eso lo llevas a los títulos, me interesan los títulos que de alguna manera sean sugerentes, tengan que ver con lo que se está diciendo, pero no sean una explicación literal de lo que está pasando, ¿no? Un ejemplo muy rápido es fue una exposición que yo hice hace años con las colecciones del MACBA en Barcelona y de la Caixa. Tuve la oportunidad de trabajar a partir de las colecciones y era un proyecto que tenía que ver precisamente con eso, con la capacidad del lenguaje de ir más allá de lo habitual, ¿no? Y de otras formas de comunicación que o utilizan el lenguaje de formas experimentales o van más allá del lenguaje. Trabajé con varias obras de la colección y invité a otros artistas que no formaban parte de las colecciones a realizar intervenciones y acciones en relación con las colecciones. Bueno, más allá de eso, el título original que yo quería ponerle al proyecto era que es un verso de un poema de Hugo Boll, uno de los primeros poemas dadaístas y que obviamente no quiere decir nada, ¿no? Pero que para mí tenía mucho sentido que fuera el título del proyecto. Y que, bueno, obviamente lo que pasó es que cuando llegó el equipo de mediación o de comunicación me dijo que me olvidara de ese título, que no era posible porque ese título no se podía comunicar. Y yo les decía que precisamente eso es lo que lo hacía válido para ese proyecto, que no se pudiera comunicar. Bueno, obviamente no quisieron ese título y empezó una conversación larguísima para encontrar un título que a mí me sirviera y no se fuera a un lugar que no me correspondía y que ellos aceptaran. Y les propuse como, no sé, 15 títulos. Hasta que finalmente nos quedamos con que se llama Hablo sabiendo que no se trata de eso, que es un verso de un poema de Alejandra Pizarnik, que me interesaba también mucho porque precisamente la poesía de Alejandra tiene que ver con eso, ¿no? Con la incapacidad del lenguaje muchas veces de transmitir ciertas cosas. Y bueno, era un ejemplo para ilustrar un poco eso. Me parece que los títulos tienen que tener una relación casi material con el resto del proyecto, más que ser una descripción del mismo, no diría. Si tú hablas de la incapacidad del lenguaje, ¿cuáles son las incapacidades de lo curatorial? ¿Esta es la pregunta sorpresa? No. ¿No? No, eso se me ocurrió. Las incapacidades de lo curatorial. Son tantas, pero a la vez son ninguna. Yo creo que al final es lo que, como uno se enfrenta a las circunstancias que tiene alrededor y la capacidad que tienes para o darle la vuelta o coger otros caminos, ¿no? Creo que lo curatorial tiene una capacidad muy fuerte de producir discurso, de producir conocimiento, pero también de producir infraestructuras, como hablábamos antes. Y creo que esas dos cosas juntas y ser capaces de generar el espacio para que los artistas puedan desarrollar su trabajo de la manera más consecuente posible, la hacen una herramienta súper valiosa en el momento en el que estamos viviendo, creo. Precisamente en esas capacidades es que quiero, préstame el micrófono, preguntarle a Inti Guerrero Oliveros acerca, bueno, quien lee la hoja de vida de Inti, así y lo joven que se ve, puede ya haberse leído los 3 tomos del Capital de Carlos Marx. Curadora adjunto en este momento de Estrellita Brodsky para la Tate, de arte latinoamericano para la Tate. Fue curador de la Bienal de la EVA International de Limerick, director artístico del Bellas Artes Project de Manila Batán, como lo presenté, y solo un poquitito antes él fue curador de Teorética en Costa Rica. Tú has excedido con creces la idea de la transnacionalidad que le debe ser inherente a lo curatorial, que entiendo yo le debe ser inherente a lo curatorial. Pero volviendo a la pregunta con la que abrí lo de hoy, ¿qué es lo que te atrae de cada evento? ¿Qué es lo que te ata a cada proyecto?
a cada rol, a cada personaje que has desempeñado. Bueno, coge. Parece que suena mejor. Buenas tardes, noches creo que ya es. No, todavía. Bueno, tardes. Muchas gracias por la invitación y a Arbo. Creo que una de las maneras que intento ver como de darle sentido a la especificidad de cada proyecto y cada espacio y comunidad a la que pertenecen, ya sea una exposición, una bienal o una publicación o un seminario, porque todos, digamos, son plataformas o ideas que no se concretizan únicamente en la idea de una exposición, que es como, hablando de lo curatorial, lo que se ha ampliado en nuestro campo es que va más allá del campo expositivo. Y para darle sentido personal, bueno, creo que eso viene más como de mi propia formación como artista. Yo estudié arte en la universidad acá en Colombia, y tanto acá como también estudiando en Brasil, había como un énfasis o un interés mío por lo que en este momento se hablaba mucho y todavía se habla de site specific, ¿sí? De una práctica de artistas que van a un lugar, intentan como contextualizar lo que van viendo, estando en el lugar, ya sea a través de haciendo un tipo de cartografía del espacio físico o social, y a partir de esa experiencia crear una propuesta de una obra, ya sea que físicamente no interviene en el lugar. Y hubo un momento en donde ese interés, como estudiando arte, como por ese tipo de práctica, migró más que todo a lo que más que sería site specific, sería como context responsive, ¿sí? Perdón el anglismo. Algo que Pero, reacciona al contexto. sí, y que responde al contexto, ¿sí? De la manera en que cómo poder crear siempre una propuesta de exposición o de un proyecto en general que responda a un contexto a través de ese levantamiento de un lugar. O sea, no es la única forma de hacer exposiciones, y creo que aunque personalmente he migrado por todas estas partes y que constantemente he atravesado continentes para poder ir a trabajar a un lugar como desde Hong Kong hasta Costa Rica, cada exposición o cada propuesta siempre estaba y está arraigada a un levantamiento de una especificidad local. Entonces, personalmente sí me interesa mucho como la historia de los lugares. Tengo, creo que un interés todavía como por entender que la modernidad no ha sido un proceso completamente terminado. Hace poco leí algo que es totalmente algo que yo no hago, pero es casi como podría ser una manera totalmente diferente de pensar en sí como práctica cultural, que decía un artista tailandés en un evento cuando lo entrevistaron hace poco de por qué estaba haciendo esta propuesta. Dijo que estos artistas para él estaban haciendo un arte que estaba por fuera de las narrativas de la modernidad, porque la modernidad solamente nos ha mostrado una forma de ser y una forma de crear subjetividades. Y eso era como muy refrescante personalmente, pero si hago como una reflexión de mi práctica o mis intereses, siguen un poco atados a entender cómo se construye el Estado-Nación, por qué hay, de dónde vienen como procesos de modernidad de los 30 y su relación al presente, como siempre demasiado apegado a la historia, y creo que eso es lo que me ha dado la forma de, digamos, no perder
la perspectiva aún así esté viajando constante. Cada proyecto está muy localizado en la historia de ese lugar. Pero ¿qué viaja contigo? ¿Qué viaja contigo? O sea, tú dices, ok, yo me ato a cada proyecto desde las perspectivas locales, pero ¿qué viaja con Inti? ¿Cómo así? ¿Con qué tú cargas? ¿Con qué baggage tú cargas? Cada vez que vas a un sitio. Hay personas más cursi dirían, ¿cuál es tu sello? O tu premisa, pero no. Yo creo que tú en cada lugar viajas con algo. ¿Qué elemento, qué premisa viaja contigo? Desde Hong Kong hasta Manila, hasta San José, hasta Batán. ¿Qué viaja con Inti? Pues creo que siempre es como crear un diálogo comparativo. Creo que eso es como y también como justamente no ir con una premisa, sino no ir como con una perspectiva de, no sé, voy a poner como un ejemplo muy específico, incluso en torno a visitantes en la feria, sí. De pronto hay ciertos curadores, no todos, pero digamos, si hay un interés global sobre arte geométrico latinoamericano, por así decirlo, si hay como ya una perspectiva de varios curadores que podrían viajar, y pues, no sé, no es que sea una práctica ilegítima, pero es una forma de viajar con algo. Sí. Te estoy volviendo a la pregunta, no voy a hablar sobre mí. No, dale. Que es como justamente tratar de reconocer arte geométrico en los lugares que uno va viajando, ¿sí? Que es como una premisa cerrada en ese sentido, ¿no? Y no de ver que otras posibilidades estéticas, discursivas, pueden ser totalmente diferentes o fuera de parámetros con los que uno va a cierto lugar, ¿no? Yo creo que yo estoy sumamente de acuerdo contigo con la idea de eso inacabado de lo modernista, sobre todo cuando una de las premisas del modernismo es precisamente la emancipación humana y eso no está ni siquiera en el horizonte cercano. Y también en esa idea de proyecto inacabado de nación. Tú has planteado en algunos de tus proyectos la reimaginar los internacionalismos y de hecho en lo que has dicho antes has dado unas ciertas pautas de cómo lo haces. Ahora, ¿qué tú entiendes por lo nacional y cómo tú lo debates o lo ratificas desde lo curatorial? Bueno, un poco antes de conectar esa conexión, ya que hablaste como de esa modernidad inacabada, como de intentar como ir hacia atrás y volver a ver como procesos que todavía son pertinentes de hablar, ¿no? Algo, digamos, cuando oigo a Juan, mi relación personalmente inmediata es como que asocio algo a la modernidad, ¿sí? Es como, esto es como, bueno, lo ritual tiene que ver con los surrealistas, sí, como es una cosa que no, o sea, tal vez no está en los proyectos, sí, pero es como lo que hasta es un problema para mí, es como, no, tengo que parar de hacer eso. Es un prejuicio. Como hace poco había una exposición que se llamaba, que era como Atados a la Modernidad. Atados a la modernidad. Bueno, en fin. Para volver a tu pregunta, sí, no, de los internacionalismos, lo voy a hablar más como desde la posición del museo donde trabajo, que es Tate en Londres. Yo personalmente no hago las curadorías de los guiones de las colecciones, entonces es un proyecto muchísimo más complejo donde hay muchos actores, curadores, colegas que realmente están como tratando de dislocar el canon de la historia del arte occidental
y está ocurriendo de alguna manera en las salas de exposición, donde las personas hoy en día pueden ver una cortina de Beatriz González en una sala de pop, pero también no tan lejos de una obra de Nam June Paik sobre el Watergate de Nixon, una obra que hace alusión a la corrupción política en Estados Unidos a través de la videoinstalación de Nam June Paik al lado de una cortina de Beatriz González que, como saben, es esa imagen icónica de Turbay y toda la oligarquía colombiana de la corrupción y de la cortina de humo de la represión de los años 70 y 80 en Colombia. Entonces, esos diálogos de internacionalismo realmente sí están ocurriendo en los centros de poder, por así decirlo, en los museos como Tate o como Pompidou. Hay realmente una propuesta de transnacionalidad y de cambiar los ejes de la idea de descentralizar la historia del arte. Un ejemplo como más concreto es, yo no traje imágenes pero espero que se lo imaginen, que es ahora en el museo lo que ocurre es que hay diferentes géneros de exposiciones y uno de ellos se llaman las miradas desde. Entonces hay salas que se llaman Una mirada desde Sao Paulo, otra se llama Una mirada desde Buenos Aires, y lo que hay, por ejemplo, en la sala de Una mirada desde Sao Paulo es no solamente Oiticica, Lilla Pape, Lilla Clark, artistas del neoconcretismo y concretismo brasilero, sino que en esa sala están el Mondrian, el Malevich de la colección. Y justamente lo que hace hincapié la sala y el museo es que se llama Una mirada desde Sao Paulo porque celebra la idea de que en los 50 en la Bienal de Sao Paulo fue el lugar en donde el neoplasticismo y el constructivismo ruso realmente se mostraron como una propuesta transnacional, internacional en Brasil. Y al mismo tiempo que el Guernica. O sea que eso también es sumamente interesante, que se ponga en valor. El foco de trabajo de Bellas Artes Project, del cual tú eres director artístico, es apoyar la producción de artistas contemporáneos y proporcionando, como bien dices, un espacio de experimentación y colaboración interdisciplinaria y su vinculación con tradiciones y experiencias locales. Tú eres director, pero también participas de lo curatorial, ¿no? En ese proyecto. Entonces, ¿cuán transparente, facilitador, flexible, maleable es lo curatorial en ese espacio? Bueno, un poco para también invitar a todos los que están acá. A Manila. Manila, Filipinas, es un país muy interesante, un archipiélago que tiene más de como 1050 islas y fue colonia española y colonia norteamericana y por lo tanto tiene como un nexo cultural muy cercano a América Latina, como mismos procesos de colonialidad, ¿no? Tanto por el lado español, pero también literalmente por ser una colonia norteamericana, como lo fue la zona del Canal de Panamá o Puerto Rico. Puerto Rico todavía. Tiene como una conexión totalmente directa, pero tiene sus propias como singularidades, que es como una de las cosas más interesantes es que tiene como 105 etnias indígenas con sus propios dialectos, muy diferente a la gran parte de América Latina. El lenguaje ha sobrevivido, es un poco como Paraguay, donde el guaraní todavía se habla. Hay, el lenguaje oficial es tagalog, hay como una relación de identidad muy interesante y además el sur de Filipinas es musulmán porque es muy cerca a Indonesia y entonces es un lugar muy muy potente en donde hay mucha producción cultural, hay mucha tradición de artesanato y justamente la residencia que nosotros hacemos en Bellas Artes tiene unos talleres con maestros de artesanía de madera, o sea, de tallados de maderas, de
mosaicos como muy material y un poco como en la era del post-internet. Hay un interés de la institución justamente por hacer proyectos con artistas donde puedan tener acceso a procesos completamente materiales, completamente artesanales, teniendo como el contacto directo con estos talleres. Entonces, la idea es que muchos artistas vienen a este lugar, se quedan como un mes y se va a producir. O sea, es algo que yo personalmente también va a ser algo como muy nuevo, porque yo he sido menos como no he comisionado tanto, no he sido como un curador de comisiones. Comisiones son como los proyectos que se apoyan por los que no sé si están en el público o no, crear una obra nueva a partir con un presupuesto y con un apoyo institucional. En mi caso siempre ha sido más como trabajar con obra existente, ¿sí? Como un poco pensando y como creyendo en la no autonomía de la obra del arte, ¿sí? ¿Y cómo tú asumes ese nuevo papel de gestor? Porque sí, como gestar, de comenzar con una obra desde cero, de seguir ese proceso. ¿Cómo estás asumiendo ese proceso? Pues hablando otra vez como de especificidad y contexto, como al comienzo, la mayoría de los artistas que he invitado son artistas que ya han tenido alguna relación con las Filipinas, ¿sí? Entonces no hay tanta práctica como de parachuting, sí. Artista que viene el artista y escanea y hace la obra y bueno. Entonces, digamos, ahora estamos trabajando con un artista que se llama Koken Ergun, que es un artista turco, que ha trabajado mucho con comunidades de empleadas domésticas filipinas alrededor del mundo. Si ustedes no saben, pero en la mayoría del Medio Oriente, incluyendo Israel, en Australia, en casi todo el este asiático como Corea, Hong Kong, la clase media global que tiene acceso a recursos para poder tener una empleada doméstica, el market más grande de empleadas domésticas es filipino. O sea, hay una maquinaria que se exporta, labor, ¿sí? Trabajo femenino de trabajadores domésticas, y este artista ha hecho varios proyectos en Israel, en Dubái, con comunidades, y va a ser como un proyecto ya volviendo a Filipinas con las mujeres que vuelven, ¿sí? Mira, precisamente tú me hablas de Filipinas y de repente me siento que me estás hablando de Surinam. Sí, una población mayormente entre hindú y china, pero que además es también en gran parte musulmana y es parte del Caribe. Entonces ese tipo de contrastes absolutos no son específicos de un lugar, esas múltiples colonialidades no son específicos de un lugar. Y eso me da paso también a algo que lo curatorial puede ser flexible, puede ser maleable, puede ser un vehículo de sanación, puede ser un arma reivindicativa, pero también puede ser, y lo has dicho que es un proceso de aprendizaje, definitivamente. No solamente para los públicos, las audiencias, los artistas, las instituciones, sino para nosotros mismos como oficiantes, para ponerme a tono con Juan, ¿ves? Con nosotros como oficiantes. Entonces es un proceso de aprendizaje. ¿Cuánto tú has aprendido? ¿Cuánto? Esa es otra para mí. La última. Porque esa me da paso a la de Joel. Esto es todo esto es una coreografía. Bueno, pues uno siempre aprende, incluso aquí en esta plataforma, ¿no? Claro. Como creando un diálogo, también intentando hacer como unas conexiones con las charlas que uno oye, las conversaciones que uno tiene. O sea, sí, no, está bien.
todo es aprendizaje. En eso estamos de acuerdo. Y creo que la plataforma de lo curatorial es privilegiada en ese sentido, en ser una plataforma de aprendizaje infinita, como bien decían ahorita. Ahora, como pasamos de Filipinas a Surinam, yo así tan conexa, quiero hablar con Joel acerca de lo curatorial como un proceso de aprendizaje desde una plataforma muy particular que es Curando Caribe y cómo esto influye en lo curatorial regional y qué es, qué significa, qué es para ti. Bien, sí, yo Sí. paso ahora a las imágenes. Primero, contextualizar un poco con Curando Caribe, y tú misma trajiste la... Que ese no se oye bien. ¿Se oye mejor? Sí. Ok. Contextualizando un poco y trayendo un poco una anécdota que tú misma pusiste cuando nos sentamos aquí. Mi acercamiento hacia lo curatorial fue una conversación donde hablo con Sara y le digo que tengo un interés de acercarme a este mundo. Y me dice, tú tienes más de 30 años, tú estás tarde. Y eso me imprimió un sentido de urgencia para trabajar un poco con esto. Y llegar al programa Curando Caribe, primero como participante y estudiante de un programa de formación de curadores, que es una de sus componentes. Perdón, ahí. Uno de los componentes de este programa es el programa de formación de curadores. Y llego como participante, como tallerista, y luego tener la oportunidad de coordinar la segunda mitad de la primera edición, siendo juez y parte en ese momento, y coordinar la segunda edición y una tercera que vamos a ver un poco más adelante, pues creo que eso, o sea, un espacio de formación para curadores, un espacio de formación para públicos con las conferencias que cada uno de los facilitadores tuvo al estar en la República Dominicana, curadores de Iberoamérica que viajan a República Dominicana para participar de este taller de formación de curadores que les mostré en la imagen anterior, de estas conferencias abiertas al público y de los visionados de portafolio. De esa forma, trabajando curadores, artistas y público. Creo que tratando de buscar una forma bastante integral de trabajar. Pero con el tiempo y hacia la tercera edición pasó algo muy interesante y fue donde se produce ya, yo creo que el cambio más potente de la plataforma, y es cuando se vuelve un espacio de pensamiento colectivo. Al fusionarse por una edición con la plataforma de Tilting Access, que es otra plataforma de pensamiento caribeño, y creo que entonces colisionar estos dos proyectos trajo algo muy potente, que fue la creación de redes que nos han permitido seguir manejando proyectos de una forma muchísimo más amplia en el Caribe y realmente empezar a tejer unas verdaderas redes en el Caribe. El Caribe es un territorio que, aparte de estar pedacitos de tierra muy cercanos, estamos muy lejos por la forma y por la dificultad de conexión que tenemos. Durante el proceso de preparar esta tercera edición de Curando Caribe nos dimos cuenta que viajar de Barbados a República Dominicana resultaba más difícil que viajar de Escocia a República Dominicana. Tomaba más tiempo, más recursos económicos y hasta emocionales en algunos casos. Es verdad. Por cierto, debo decir que Curando Caribe es una plataforma de aprendizaje, de conocimiento, pero a la vez ese establecimiento de redes, creo que es importante aclarar que aunque surge y se plantea desde los márgenes difusos del Gran Caribe, que incluye por supuesto el Caribe continental y el Istmo, va muchísimo más allá, porque de hecho hay personas que han participado desde Edimburgo se dice, ¿verdad? Han participado de Irlanda, o sea que no es necesariamente algo que estamos manejando una noción de Caribe y de Gran Caribe ampliada, extendida, que tiene que ver más con formas de hacer y de decir, con lenguajes, que con distancias geográficas y terruños, ¿ok? Ahora, es cómo se produce conocimiento desde esa idea de lo curatorial. Bueno,
Para mí el proceso de lo curatorial, y en este caso desde la gestión, porque en mi caso y mi experiencia en todo momento han ido de la mano. Yo en ningún momento he trabajado estrictamente ni una cosa ni la otra, sino todo junto en cada momento. Pues yo creo que es un primero y ante todo es un proceso de aprendizaje personal para poder digerirlo un poco y producir conocimiento que se pueda compartir. Parafraseando un poco una idea que José Roca nos sembró cuando fue facilitador de Curando Caribe en su primera edición. Y es un poco que él dice que para escribir, él escribe como si él estuviera tratando de explicarse a sí mismo lo que está escribiendo. Y es un poco eso. Yo creo que en el proceso de uno sistematizar toda esta información que va encontrando, es como tratar de que yo tengo que poder entender lo que quiero explicar más adelante. Y es un poco de pensar pensando y de hacer haciendo. O sea, no hay otra forma de hacerlo, tiene que ser como algo como muy de cuerpo entero. Y así ese aprendizaje tuyo lo puedes compartir y convertir como en un conocimiento traspasable y transmisible. Algo que nosotros trabajamos, porque yo también soy parte de Curando Caribe, de manera muy particular, es el distanciamiento de estas formas de aprendizaje de lo pedagógico tradicional y estableciendo unas relaciones más activas con la producción de contenidos y de conocimiento colectivo. Es la producción de conocimiento colectiva. Para un curador en Trinidad y Tobago es tan importante saber sobre estética relacional como saber cómo se embala una obra, porque finalmente va a ser quien va a terminar haciéndolo. O sea, esa división de labores que puede existir quizás en otros ámbitos muy distantes, nosotros no las tenemos. Entonces, es importante también ver esta indisciplina curatorial que se propone como también una herramienta de reconstruir lo que estamos haciendo. Lo curatorial ya no solo como esto de que yo selecciono, yo hago, yo digo, yo mando, sino esto de generar herramientas sanadoras, herramientas de conocimiento, de aprendizaje, de intercambio, comunidades, servir, porque eso es indispensable. O sea, servir, comunicar y hacer. Ahora, le pregunté una vez a Joel algo acerca de lo que iba a hacer en lo adelante. Perdón, que estamos hablando solos. Te pregunté una vez acerca de lo que íbamos a hacer en lo adelante y me pregunté, de repente, ¿hay futuro? Más que vale la pena, porque ya estoy muy tarde para hacerme esa pregunta. No, ya yo tengo que seguir. La pregunta es, ¿hay futuro en esto que hacemos desde tu perspectiva? No sé. Yo tengo mi respuesta, da la tuya. Respuesta corta, sí y mucho. Respuesta larga. Sí y mucho. Sí y mucho. Respuesta larga, sí hay futuro porque, sobre todo en contextos como el nuestro, porque hay presente. Realmente cuando ustedes presentan el proyecto de Curando Caribe, se presenta por una gran necesidad y una gran ausencia de una generación de relevo en el trabajo curatorial en el espacio de la República Dominicana específicamente. Las instituciones con las que hemos estado trabajando allá están dándole ya las oportunidades a este grupo de egresados, digamos, de este programa, donde hemos estado trabajando formas muy distintas de hacer. En estas dos imágenes vemos una exhibición que, como comentaba Inti, es el proceso de trabajar con obra que existe, es repensar obra que existe y en este caso en particular redescubrir a un artista que se había pasado toda su carrera justo por debajo de la línea del radar, que quien la conocía porque estaba muy activo en el mundo del arte en la República Dominicana. Y desde el Centro León en Santiago de los Caballeros, allá trabajamos con esta exposición donde creo que por fin agarramos las luces y se le enfocamos encima a esta artista que es Rosadelia García, que desde los años 60 ha estado trabajando de forma ininterrumpida, impresionante, la cantidad de obra que tiene y la constancia dentro de cada una de sus etapas, que a pesar de ser etapas son prácticamente coexistentes. Y
fue un proceso bastante interesante desde ese punto y justamente, pues obviamente trabajar de la mano con Sara en exposiciones como esta sigue siendo un proceso de aprendizaje, pero también sigue siendo un proceso de ciertas negociaciones en sus visiones y las visiones con las que yo vengo, que son muy distintas a veces, en otras veces no. La otra imagen que se ve abajo es el 26 concurso de arte Eduardo León Jiménez, que anoche se inauguró la edición 27, pero en la edición 26 por primera vez se abre el espacio para que entonces ya la parte sí ya de seguimiento, de proceso de producción de obra, sea acompañado por curadores. Y en esta ocasión, pues 3 de los 4 curadores éramos justamente parte de este programa de Curando Caribe. Y es ese voto de confianza hacia estos programas que las mismas instituciones van generando. En este caso Centro León, pero también la otra institución que es Centro Cultural de España, que es la otra institución que le da soporte al proyecto en la República Dominicana. Ya luego de esos espacios pues siguen creciendo. Aquí vemos imágenes de proyectos y de conferencias y espacios donde han participado otros de los compañeros que nos han acompañado en el programa, incluyendo pues exhibiciones que han tenido como resultado que se conozcan artistas fuera del mismo espacio y contexto de la República Dominicana y que lleguen a residencias artísticas en otros territorios del Caribe y que se empiecen realmente a crear estas conexiones y estas relaciones. Por eso entiendo que sí, hay futuro, porque las relaciones que se han creado recientemente son nuevas y tienen para dónde seguir creciendo. Me voy a permitir hacer... no tengo puesto... ¿Cuál es? Gracias. Es que no tengo puesto los lentes. Me voy a permitir hacerle una pregunta sorpresa, porque ustedes de muchas maneras son personas de las que he aprendido tanto y creo que es importante ver qué piensan sobre esto. Antes de que me vayan a decir en qué sentido, quiero decirles que en cualquier sentido respondan esta pregunta. En cualquier sentido, porque es muy amplia y pueden, no sé, adaptarla a lo que sea, desde lo curatorial, que es lo que nos atañe hoy, a cualquier cosa. Y porque además es una palabra muy manida y muy usada en nuestros ámbitos. ¿Qué es para cada uno de ustedes la independencia? Ay, Dios mío. Uf. Tomemos unos minutos para pensar. Partiendo de cualquier punto de vista, de cualquier enfoque, de cualquier particularidad, ¿qué es? Es que vengo además de un contexto donde se está hablando mucho de independencia. Pero no sé si quiero entrar ahí. ¿Por qué no? No, quizá sería bien interesante pensar qué relación existe entre que uno entiende por independencia desde una posición profesional de vida, como quieras llamarlo, que en mi caso creo que tiene que ver, bueno, de hecho, cuando me has presentado has dicho que soy curador independiente. No sé bien qué significa eso. El otro día alguien me decía que un curador independiente es alguien que está buscando trabajo. Sí que es verdad que dependes de muchas más personas que alguien que tenga una posición fija, ¿no? Sí que creo que podría tener que ver con poder hacer lo que uno cree que tiene que hacer y creo que cada uno también en ese sentido tiene siempre unas líneas rojas que no vas a poder pasar, ¿no? Cada uno tiene las suyas y no todas son las mismas, pero creo que al menos para mí la independencia es poder trabajar de una manera consecuente, como decía antes, proporcionando esos espacios para que los artistas puedan trabajar o sea, tener el privilegio de poder acompañarlos en la vida, ¿no? Que para mí es lo más importante de lo curatorial. Y decía, ¿qué pasa si ponemos en diálogo eso con esa cuestión más política que nos está atravesando ahora allí? Que por más absurda que sea, tengo que decir que está afectando el día a día de las personas de una manera muy intensa, ¿no? Pues, ¿qué es la independencia? O sea, hacer otro país, ya hablábamos antes de qué son los países, ¿no? Hacer otro país es la independencia, de quién vamos a depender después, quién nos va a gobernar,
Por eso, igual mejor no entrar ahí, pero igual es interesante bajar esos discursos que parece que están siempre ahí arriba entre el sí y el no, estás a favor o en contra, y bajarlos al día a día y a la vida real, ¿no? A donde tienen que estar, exactamente. ¿Para ti, Joel? Para mí es... le pasé el micrófono a Juan, pero tenía que pensarlo. O sea, mi independencia en este sentido es nueva, es reciente. Mi experiencia en la curatorial había sido estrictamente institucional hasta hace 3 meses que di un salto al vacío por razones principalmente académicas. Pero y oyendo también lo que decía Juan ahora, yo creo que la independencia es tener y darse el permiso de actuar en espacios de incertidumbre, donde ya te quitan el manual de las manos y puedes hacer. Ir encontrando las soluciones en el camino, y también es una gran responsabilidad porque no hay nadie que te haya dado las pautas. O sea, así como tú decides trabajar en esos espacios de incertidumbre y descubrir, pues hay que ser consecuente y ser responsable de ello. Yo daré una respuesta muy aburrida. Estaba pensando más en el contexto de donde estamos en la feria y hablando siempre de la independencia y la dependencia del mercado, ¿sí? Porque sin duda en todas las escenas siempre hay como todavía como un espíritu de cierto escepticismo hacia el mercado, ¿sí? O sea, yo aplaudo, no lo aplaudo, pero apoyo que exista la idea del escepticismo, se me hace sano, pero también en ese sentido no creo que haya una independencia de él, ¿sí? Creo que vamos a depender del mercado, pero lo importante es como no pensar en que la producción creativa se estimule a partir de este estado de la monetarización del arte en la que vivimos, ¿sí? Y cuando hablamos de mercado también no únicamente se habla de la relación de business, de negocio, que como se entiende el mercado, sino el mercado también es discursivo, ¿sí? Es como que nuestro capital cultural también hace parte de una economía que crea esos mercados también y que se mezclan con los valores del mercado real, ¿no? Entonces, como que realmente no creo en esa independencia en nuestro campo, ¿sí? No más. Al principio yo me preguntaba qué es qué es lo que me atrae de este evento. Y precisamente en relación a lo que tú planteas y ustedes plantearon antes, me pongo a pensar en un diálogo que he tenido en estos últimos 2 días con las puertas del baño, del primer baño de damas que está ahí casi a la entrada. Cuando cierro la puerta del baño, el primer día había un statement, un planteamiento muy poderoso que hablaba sobre la economía y el arte y al final contundentemente planteaba: el arte es liberador. A riesgo de parecer escéptica, lo voy a decir, le pregunté más abajo a la persona que a quién libera. Todavía no he ido a ver la respuesta, pero creo que si algo habla de un evento exitoso y un evento además que da gusto visitar, es precisamente que los diálogos, las entrevistas, las preguntas se suscitan en los lugares más insospechados, hasta en las puertas de los baños. Por eso creo que es esencial, y además somos privilegiados de haber tenido la oportunidad, soy privilegiada de haber tenido la oportunidad de haberle preguntado esto a mis amigos y colegas. Sin embargo, ¿ustedes tienen alguna pregunta en relación a ellos? O aquí sí se vale cualquier pregunta.
Juliana, toma pásenle ese. Que yo ando de falda hoy, no me puedo parar. ¿En serio? ¿Y qué frío que te... Yo que estoy muy preguntona hoy, pero tengo dos preguntas, un poco como hacia lo que tú ibas al final, y es que me quedé pensando en la noción del baggage, como de lo que uno trae con uno. Y yo creo que uno a veces decide traer cosas con uno y hay veces que uno tiene un baggage que lo excede uno y que existe a pesar de uno mismo, ¿no? Entonces yo quería preguntarles como a cada uno que cuál creen que es ese baggage que ustedes cargan con ustedes como a pesar de ustedes mismos y cómo creen que se ha manifestado como en lo que han hecho en todos los ámbitos curatoriales y eso. Y también algo que siento que se ha desarrollado como alrededor y que han hecho muchos guiños, como si hablamos de transformación, de sanación, de reivindicación, es como ¿cuál creen que es la relación de la curatorial en clave a lo político y a lo ético? Si existe esa relación, ¿cómo se da? Bagaje, sí, no sé, o sea, como que creo que uno siempre lleva algo que uno va construyendo y algo, como decías, que te excede o precede o viene contigo, quieras o no, que no sé si así pensando rápido, pero en mi caso creo que podría tener con una historia familiar, personal. Para mí eso siempre está muy presente, ¿no? Como de dónde vienes, qué es lo que has hecho, por qué tienes las inquietudes que tienes, siempre tiene que ver, creo, con de dónde vienes, cómo te has criado, por qué calles has corrido, como este tipo de cosas muy sencillas, ¿no? Eso viene contigo, quieras o no. Y luego vienen contigo otra serie de cosas que en mi caso, por ejemplo, son ser un hombre heterosexual, blanco y europeo. Y eso lo que tiene son una serie de privilegios que tengo, ¿no? Y que tienes que ser muy consciente de ellos, creo, a la hora de trabajar en cualquier lugar, o sea, desde en tu casa hasta en los distintos lugares a los que viajamos y trabajamos, ¿no? Y cómo te relacionas también con todos esos materiales con los que trabajas y con todas esas personas con las que trabajas, ¿no? Ese bagaje está ahí, quiera yo o no, y creo que es bien importante ser consciente de ello. Pues en esa misma línea yo creo que con eso del bagaje que uno trae, muchas veces porque lo decide y muchas veces a pesar de, yo creo que en lo particular por mi preparación académica y mis experiencias laborales anteriores antes de entrar en el mundo del arte, es como una necesidad imperativa de querer organizarlo todo y tenerlo todo súper controlado, que por eso siempre tengo un pie en la parte de gestión y el otro en la parte de curatorial para poder tener como esa sensación de control. Y creo que eso es algo como que en muchas ocasiones me hace pelear un poco conmigo mismo. Bueno, yo sí, rápido. A mí, no, mira, primero, aquí sentado hay 3 personas que están en mi baggage. O sea, mi maleta, esa maleta está llena de experiencias y personas y cosas y militancias, sobre todo militancias, que de muchas maneras me han moldeado y desmoldeado. Yo creo que en la segunda pregunta tuya, la relación de lo curatorial en términos éticos con lo político es la misma que puede tener un neurocirujano a otra escala. O sea, toda acción profesional, cualquiera que sea, tiene un impacto en lo colectivo o en lo personal que tiene un cariz político. Todo es político. Y creo que por eso, como el curador tiene la responsabilidad de hacer de dominio público cuestiones que son de carácter privado, se amplifica el efecto de lo político. No sabría bien cómo decirte, pero hay acciones desde lo curatorial que son muy peligrosas.
intelectualmente, ideológicamente. Y que no estoy hablando de arte degenerado y los 40 y los 50, estoy hablando de ahora, de aquí y ahora. O sea, de aquí en el mundo y ahora, no en este lugar que estoy ahora mismo. Pero, no, por si acaso, esa es primera plana del periódico. Pero sí, yo creo que la relación con lo político, con lo ético, está muy determinada por el compromiso y la conciencia de lo que tú estás haciendo. Y la conciencia de dónde tú estás y hasta dónde tú vas. O sea, y plantearte qué es lo que no vas a hacer. Y punto. Y ya. Y eso es un principio. Cuando la gente habla de los principios, no. Es un principio, ese compromiso. Dime si estoy en tu maleta, por favor. Yo creo que varía también dependiendo de el contexto y el proyecto en el que estás involucrada o realizando. En un caso específico muy reciente, donde sí sentí que se estaba más cercano literalmente al policy que al lo político en términos abstractos. Fue un proyecto relacionado a una bienal en Irlanda que curé en abril y unos artistas y algunas de otras participaciones estaban girando en torno a la discusión de derechos de aborto en Irlanda. Y eso estaba en un contexto, a eso hablo de la especificidad de un lugar, porque la bienal ocurrió justamente en el momento en que se hacía el referendo por los derechos de aborto en el país, en Irlanda. Entonces, artistas para la inauguración hicieron una procesión que tuvo un impacto realmente que sí se sentía real, ¿sí? Porque estaban en la calle, había un discurso muy claro con pancartas, paneles, performance en la calle, ¿sí? Pero no siempre es así, pero por eso es que pueden haber momentos como muy abstractos en torno a lo político, la ética, pero a veces sí puede haber algo muy directamente relacionado a policy que perdón el anglismo, ¿cómo se dice policy? A las políticas, a las es plural en español y femenino. ¿Tú quieres decir otra cosa? Sí. Esa parte. Sí, nosotros, y ampliando un poco en ese sentido, yo creo que ser consciente de como decía Juan, Bien, ser consciente, como mencionaba Juan, de desde dónde uno está hablando y desde cuáles privilegios puedes estar accionando. Creo que eso es sumamente importante para hacer una práctica ética y saber qué te corresponde decir a ti y qué te corresponde dejar que diga otro y acompañar a que otro lo diga. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta a veces. Ya la carga política que pueda tener o no el trabajo que se haga, como dice Sara, siempre hay un contenido político, pero ya desde que sea intencional o no, pues nada, siempre cuidar un poco, mantenerse dentro de la línea más ética posible, pero siempre está presente. Sí, no, un poco más creo que es eso. Creo que siempre hay un aspecto político y ético en lo curatorial, y como decía antes, porque no es solo de qué estamos hablando, sino cómo estamos hablando de eso. O sea, si yo estoy hablando de los procesos de neoextractivismo en América Latina y llego a un sitio y cojo el discurso que ha hecho no sé qué artista y me lo apropio y me lo llevo a mi exposición, pues un poco complicado, ¿no? Y entonces, el cómo hacemos creo que es súper importante, y de la misma manera con el proyecto de Bar Project, ¿no? O sea, buscar generar plataformas para que los artistas y los curadores puedan desarrollarse, o Curando Caribe, puedan tener posibilidades de emancipación y puedan trabajar con unos salarios mínimamente dignos, es una posición ética en cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Ya. Bueno, gracias Inti Guerrero Oliveros, gracias Joel Butler Fernández, gracias Juan Canela Claver, y gracias a todos ustedes por haber usado su tiempo para escuchar nuestra conversación privada. Mañana hay más de La Trama y de La Parcela aquí en el Foro de Arbo.
Buenas tardes.